Bueno, para seguir profundizando en estos temas es que estamos con Jorge Gemeto, que es investigador del Laboratorio de Datos y Sociedad. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal, Ana Laura? Muy bien. Bueno, vamos a empezar por preguntarte un poco cómo es el estado de situación en Uruguay, tal vez en comparación con Latinoamérica o lo que te parezca, de la tecnología usada por la policía o por las fuerzas de seguridad. Sí. Bueno, quizás lo primero para poner en contexto la situación, contarte que el uso de tecnologías de la información por la policía no es algo nuevo de los últimos 2 años, sino que es algo que en las últimas décadas empezó a principios de siglo y se fue profundizando cada vez más, ¿no? O sea, tenemos despliegue de cámaras de vigilancia en la calle desde hace unos 20 años más o menos. Se ha ido ampliando. Hoy en día tenemos alrededor de 9.000 cámaras en la calle y se aspira a llegar al fin de este ciclo de gobierno con 12.000 cámaras en la calle. Eso por un lado, pero también la policía fue adquiriendo otros tipos de tecnologías. Hay un sistema de interceptación de comunicaciones, tanto de telefónicas como de internet, desplegado desde hace unos 10 años, que se llama El Guardián, que se habló mucho, hubo muchas polémicas sobre el tema, y también se sigue incorporando tecnologías, muchas veces quizás eso vamos a hablar después, sin todas las precauciones necesarias. Por ejemplo, en los últimos meses se desplegó un sistema de micrófonos en las calles. Que uno se termina enterando de que existe ese que vos hablabas, que se llama ShotSpotter, ¿no? Sí. Porque hasta por cuestiones donde las propias autoridades lo señalan como algo exitoso, pero no te enterás hasta que ya no está en funcionamiento, por ejemplo. Sí, muchas veces no nos enteramos hasta después del anuncio, que suelen ser anuncios propagandísticos de lo bien que funciona el sistema, pero donde falta mucha información. Si bien se da un poco de información a los medios, falta información sobre cómo son los contratos que se firman con las empresas, cómo se está usando, qué protocolos hay para usar estos sistemas. Entonces, bueno, eso un poco es lo que investigamos en el Laboratorio de Datos y Sociedad donde yo trabajo. ¿Y qué es lo que encontraron? Bueno, lo que estamos encontrando es un Ministerio del Interior que está muy preocupado por adquirir nuevas tecnologías, que es bastante, digamos, por decirlo de alguna manera, vulnerable a la propaganda de muchas empresas globales proveedoras de este tipo de tecnologías y que tratan de comenzar a implementarlos sin tener regulaciones específicas para estas tecnologías y sin tener protocolos de uso de las tecnologías, lo cual hace que sea bastante problemático porque son tecnologías que en muchos casos pueden afectar derechos fundamentales de las personas. Estamos hablando de tecnologías de reconocimiento facial automatizado, por ejemplo, que en varios países ya ha habido muchos casos de vulneración de derechos, de discriminación en el uso de estas tecnologías o incluso del uso para reprimir protestas sociales. Porque eso es lo otro que pasa muchas veces. Bueno, pasa con otras cosas de tecnología en Latinoamérica. Muchas veces cuando llega esa tecnología a esta región, ya viene precedida de problemas de esa tecnología en países más centrales, ¿no? A veces incluso ya la prohibieron o la quitaron o la eliminaron de esos países centrales. Sí, en ese sentido es raro, es paradójico, pero es una ventaja que tenemos nosotros porque tenemos la experiencia de uso en otros lugares. El problema es que muchas veces no se aprende de esas experiencias en otros países y bueno, por eso es importante de alguna manera generar conciencia de para qué sí, o sea, primero entender qué son, o sea, estas tecnologías, cómo funcionan, después tratar de investigar qué está haciendo la policía con estas tecnologías y analizarlo desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y otra cosa de la que también nos enteramos con el ministro anterior, pero en el último tiempo, es del uso de algo que a alguna gente le puede parecer como de ciencia ficción, que son las herramientas de predicción de delito, que también se usan en Uruguay desde hace bastante, además. Sí, hace más de 10 años se compró una licencia de un software que se llamaba PredPol, que en teoría era para predecir las zonas donde podía haber más delitos y de esa manera desplegar como los efectivos policiales en las zonas calientes, si se quiere.
Bueno, esa licencia se compró por varios años, entre 2013 y 2017, y se usaba y se desplegaban los efectivos en base a esa tecnología. Finalmente lo que se vio era que no funcionaba, o sea, cuando se estudió la diferencia en delitos antes y después del uso de esta tecnología, no había diferencias significativas. Entonces, a veces lo que está pasando, como te decía antes, era como un uso apresurado de tecnologías que no se sabe si funcionan o no, que no se sabe qué riesgos implican o que no se sabe incluso su efectividad. Y bueno, eso también implica no solo mal uso, como un uso inefectivo de las fuerzas policiales, sino también gasto de dinero de fondos públicos en licencias de software, por ejemplo, y licencias de los sistemas, ¿no? Sí, porque incluso, digamos, hay todo un territorio sobre los casos en los cuales, por ejemplo, por poner el ejemplo más reciente de ShotSpotter, que lo que hace es detectar supuestamente tiros en una zona determinada, hay como problemas, me interesa como conversar eso, hay problemas derivados de que crea erróneamente que hay tiros y problemas derivados de que efectivamente crea que hay tiros y los haya, porque también cuando son efectivamente correctas las respuestas, no siempre eso es una buena noticia tampoco. Sí, bueno. El sistema de ShotSpotter es una marca comercial de una empresa, ¿no? O sea, en realidad son micrófonos puestos en la calle que siempre se trata de aclarar desde el lado de la policía y desde la empresa que solo se va a usar para detectar disparos, ¿no? En realidad los micrófonos captan el sonido ambiente y bueno, está programado para que dé una alerta ante ruidos muy fuertes con micrófonos dispuestos como en distintos lugares para tratar de identificar el lugar exacto del que viene el sonido. Pero te voy a detener en eso que acabas de decir. ¿Qué quiere decir que solo se va a usar para detectar sonido ambiente? Bueno. En los hechos se escuchan otras cosas. Claro, en los hechos los micrófonos captan lo que capta cualquier micrófono. Y ha habido casos en otros países. El sistema ShotSpotter ha tenido unas críticas gigantescas en Estados Unidos, que es donde más se ha desplegado. Y es que, entre otras cosas, por ejemplo, en algunas causas judiciales, algunas partes en la causa, los fiscales, por ejemplo, pedían las grabaciones de ShotSpotter para identificar, por ejemplo, conversaciones, ¿no? Y en algunos casos los jueces admitían eso y en otros, o sea, en algunos no lo admitían y en otros sí, o sea, terminaron pidiendo las grabaciones de los micrófonos. Entonces hay que tener cuidado cuando implementamos tecnologías, cuando decimos no, solamente se va a usar para esto, o sea, tenemos que saber qué hacen estas tecnologías para luego también poder ver qué implicaría, por ejemplo, un mal uso de esa tecnología. Y lo otro que también pasa con estas tecnologías en general es, ¿no? ¿Quién las usa? ¿No? ¿Cuál es la formación o la capacidad para hacer todo ese ejercicio que vos contás del que está contra esa tecnología? Que no es lo mismo cualquier persona dentro de un equipo. Sí. Lo que vemos, por ejemplo, en el caso del reconocimiento facial automatizado, es un caso que hemos estudiado bastante, es que es importante que haya roles bien definidos, perfiles de usuarios, ¿no? Que, por ejemplo, no cualquier persona del Ministerio del Interior pueda acceder a saber quién anda, o sea, quién es la persona que anda por la calle, por ejemplo. O sea, estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero que estén bien identificados los roles de quienes pueden pedir esa información, quienes pueden tener acceso a la información que brinda el sistema para que haya un cuidado de los datos personales de las personas, ¿no? Y digamos, ustedes han hecho, vos decís, nosotros nos dedicamos a investigar estas cosas. Sí. Ustedes han hecho varios pedidos para acceder a información. A esta información que estamos conversando no hay. En otros países la experiencia es al revés, ¿no? Se pone este tema en discusión, se discute como sociedad y después se decide si se adopta la tecnología o no. Claro, eso sería la manera indicada de ir incorporando tecnologías, porque está bien incorporar tecnologías en el Estado y también para la seguridad pública, pero discutiéndolo primero y analizando los riesgos que puede tener la tecnología. Sí, nosotros hemos hemos hecho solicitudes de acceso a la información para preguntar cuestiones muy
muy básicas. Hay, de algunas cosas nos hemos enterado por las licitaciones públicas, ¿no? En algunos casos obtenemos más información por el portal de licitaciones públicas del Estado, donde se piden determinadas características del software que se va a utilizar, y esa ha sido nuestra principal fuente de información. Pero cuando hacemos solicitudes de información pública al Ministerio del Interior para preguntar si ese software está en uso, qué protocolos tienen para usarlo, si ha habido capacitación en el personal de ese software, con lo que nos encontramos es con una pared o con una cultura de mucha opacidad, en la cual siempre resuelven que esa información es secreta, sí. Entonces, en realidad no es secreta, porque lo que estamos preguntando son cuestiones muy básicas que no comprometen la seguridad pública. Cuando nosotros preguntamos a la unidad de acceso a la información pública, o sea, elevamos esta cuestión a la unidad de acceso, obviamente lo que hacen es indicarle al Ministerio del Interior que tienen que brindar esa información. Pero como la unidad de acceso a la información no tiene capacidad sancionatoria, el Ministerio sigue sin darla. Entonces, la única posibilidad que queda, en todos los casos, no es solamente con nosotros, ocurre también con otras solicitudes de acceso a la información al Ministerio del Interior por otros temas, pero la única alternativa que queda es hacer juicio. Y en esos casos, bueno, sí, ante la orden judicial, terminan muchas veces dando información muy vaga, y a veces incluso, en el caso nuestro, han terminado dando información que es equivocada, o sea, que está mal, o sea, porque es evidente. Por ejemplo, ante un software de reconocimiento facial que compraron en 2020, por un periodo de 3 años de la licencia, preguntamos, bueno, si tenían idea para qué lo iban a usar, y la respuesta es no sabemos para qué lo vamos a usar todavía. Entonces, ese tipo de respuestas que finalmente terminan dando ante la orden judicial también dejan bastante huecos, ¿no? Sí, porque ¿para qué te compras algo si no sabes para qué lo vas a usar? Sí, sí. Estamos hablando de software, de licencias de software carísimas, ¿no? En el caso de las de reconocimiento facial, estaba alrededor del $1.000.000. Sí, estamos hablando en la mayoría de los casos cosas que cuestan entre 1 millón, 2 millones. Sí. Hablamos de millones de dólares. Sí. Hemos hablado en este programa, cuando hablamos de otras tecnologías, de los sesgos que estas herramientas tienen y las alteraciones que generan. Eso también afecta como el comportamiento de la fuerza, de la policía en determinadas situaciones, ¿no? La idea de que hay barrios, por ejemplo, herramientas de predicción que señalan barrios como particularmente problemáticos en función de datos históricos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. En el caso, bueno, lo que vos acabas de decir, la herramienta PredPol de predicción de delitos, sí, toma algunas variables que en teoría, en principio, parecen que no son sesgadas como variables geográficas, pero la variable geográfica obviamente está intersectada por variables socioeconómicas. Entonces, finalmente termina muchas veces dando sugerencias o resultados sesgados. En el caso del software de reconocimiento facial automatizado, también eso se ha estudiado muchísimo en muchos países, que por las características de los datos de entrenamiento que se usan para reconocer los rostros, muchas veces da índices más bajos de precisión en rostros, por ejemplo, de personas afrodescendientes que de personas blancas. Entonces, ahí también hay un problema bastante serio de poner en uso tecnologías que tienen estos sesgos, ¿no? Cuando tendríamos que, en todo caso, primero abordar esos sesgos antes de ponerla en práctica, porque esto puede tener como resultado que una persona sea detenida por un falso positivo, ¿no? O sea, estamos hablando de algo serio, no claro. Es una tontería. No, bueno, y esta nueva herramienta, la que escucha el ShotSpotter famoso, también ha habido en ciudades de Estados Unidos denuncias de que claramente la policía llega con otra actitud cuando piensa que hay tiros en un lugar y resulta que tal vez no los haya y debería llegar como... Digamos, uno no llega de la misma manera a un operativo cuando piensa que hay balazos que cuando no los hay, ¿no? Tal cual, sí, lleva a esas cuestiones que la verdad que son
bastante problemática. Muchísimas gracias, Jorge, por haber contestado todas estas preguntas. Bueno, no, gracias para a vos. clarificar un poco este tema que, la verdad, da para seguir charlando un montón. Y con ustedes seguimos en Conexiones.